Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a dar comienzo al último módulo del curso de técnicas de microscopía aplicadas al estudio de la respuesta inmune. Y en esta oportunidad vamos a contar con la participación correspondiente a Alejandra Trenchi, quien disertará sobre segmentación de imágenes, y posteriormente Federico Fuentes, quien presentará el tema de análisis de imágenes. Así que les agradecemos a todos la participación. Bueno, muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la próxima charla, que estará a cargo de la doctora Alejandra Trenchi, quien es profesional principal de la carrera de profesional y técnico de apoyo del CONICET y se desempeña como encargada del Laboratorio de Microscopía Óptica en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, INVIB CONICET, de doble dependencia con la Universidad Nacional de Córdoba. Desde allí, Alejandra ha participado en el dictado de numerosos cursos de posgrado y presta asesoramiento en diversas técnicas de adquisición de imágenes de microscopía óptica, tanto convencional como de fluorescencia. En esta oportunidad nos acercará al mundo del procesamiento y análisis de imágenes digitales. Así que en nombre de la Sociedad Argentina de Inmunología, te agradecemos mucho, Alejandra, por compartir con nosotros tus conocimientos en esta área. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Espero que la charla sea útil y bueno, le agregamos ya con eso. Muy bien, la charla que les voy a contar, como dijo Pilar, los voy a meter un poco en la introducción del procesamiento, el análisis, el procesamiento de análisis de imágenes digitales, perdón. Y bien, cuando uno hace un experimento, le motiva una pregunta, ¿no? Llega una imagen y quiere contestar esa pregunta que motivó el experimento. Ese experimento puede ser contestado con el número de células que presentan cierto grado de intensidad de fluorescencia de una proteína que fue marcada. También podemos querer saber el grado de confluencia celular que hay. Y también podemos querer saber el número de objetos que tengan determinada característica. Por ejemplo, cuántas células se encuentran en fase de división celular. Muy bien, la respuesta formal a esa pregunta la podemos clasificar, o la información que podemos sacar de una imagen para contestar esas preguntas, la podemos clasificar en tres grandes grupos. Digamos, la determinación del número de objetos de interés presentes en la imagen. Entonces vamos a aplicar un algoritmo o una rutina de herramientas para contar cuántos objetos hay. También podemos querer saber la relación espacial entre esos objetos, si forman agrupamientos, si no, la distancia media. Digamos que todos esos parámetros los vamos a denominar espaciales. Y por otro lado, y acá puede diferir un poco las etapas del procesamiento, podemos querer saber la intensidad de esos objetos. ¿Bien? Es decir, la cantidad de brillo que tiene un área de la imagen que, si todo fue bien hecho, guarda relación directa con la concentración de fluoróforo, si es microscopía de fluorescencia, que había en la muestra. Obviamente, todos estos parámetros no los podemos obtener de una sola inspección visual, por lo tanto, vamos a tener que echar mano a los software que hay de análisis de imagen. Hay muchísimos software de análisis de imagen en el mercado, algunos son libres, es decir, que son gratis, y son abiertos, es decir, que uno puede ver el código de los scripts, de las rutinas, digamos, exactamente la cocina fina de cómo es que analizan la imagen, ¿sí? Hay otros que son digamos, pagos, operan bajo licencia y son cerrados, o sea, uno no sabe muy bien qué está haciendo cuando uno le pide determinada instrucción. Bueno, hay muchos y tienen sus pros y sus contras. Yo, para la mayor parte de los análisis, utilizo Imagery, ¿sí? Y en particular Fiji, que es Just Imagery, es simplemente una distribución de Imagery que tiene precargados, ¿sí? Un montón de rutinas
que se adaptan muy bien al análisis de imágenes científicas de microscopía. Bien, a esas rutinas les llamamos plugins, hay un montón en la web, en general, como es un proyecto open, los investigadores o las personas que se dedican a esto suben y comparten sus rutinas, y después esas rutinas se pueden cargar muy fácilmente al programa, ¿sí? Y es muy robusto y muy amplio. Al principio, cuando recién empezamos con este programa, puede parecer que la interfaz no es muy amigable, pero es una barrera que se salta muy fácilmente y es muy recomendable este programa. Yo todos los análisis que les muestro en esta presentación están hechos con la distribución Fishy. Bueno, vamos a repasar conceptos básicos, pero que son importantes tenerlos bien presentes para entender lo que sigue de la charla. Vamos a recordar que es una imagen digital. Una imagen digital es nada más que un arreglo rectangular o lineal, ¿sí? Depende de la forma del detector, de elementos, también cuadrados ellos, muy pocas veces rectangulares, pueden ser cúbicos, pero es un arreglo de elementos. Y esos elementos se llaman píxeles y tienen 3 valores. Esos 3 valores, 2 indican la posición, que son los valores XY en la imagen, y los valores de brillo, es decir, cuánto vale el píxel. A eso le llamamos el valor de brillo. Entonces un píxel va a tener 3 valores, XY para ubicarlo en el espacio, o sea, va a tener una posición determinada, y además un valor de brillo. La pregunta que sigue es, ¿cuántos valores de brillo, cuántos valores puede tener un píxel en una imagen determinada? Para eso repasemos el concepto. Un píxel, cuando hablamos de qué valor puede tomar en una imagen, estamos hablando de la profundidad de la imagen, de la profundidad del píxel. ¿Qué valores puede tomar? Bien, los píxeles se codifican en elementos, en dígitos binarios. Puede tomar en bits. Codifican en bits, y estos bits pueden tomar 2 valores, 1 y 0. Muy bien, entonces para saber qué rangos de grises puede tener una imagen monocromática, lo único que tengo que ver es la profundidad de la imagen. Y la profundidad de la imagen viene dada, es el famoso 8 bits, 12 bits, 14 bits. Como cada bit puede tomar 2 valores, la profundidad, los valores posibles que puede tomar ese píxel, vienen dados por 2 a la n. Para clarificarlo, si yo tengo una imagen de un bit, o sea, puede tomar 2 valores, 2 tonos, negro, 0 y 1 blanco. Si me voy a una imagen de 8 bits, ya el rango es más amplio y puede tomar 2 a la 8, o sea, 256 tonos de negro, de grises, perdón, siendo el 0 negro y el 255 en blanco. Y así hasta 16 bits, que ya podemos tomar 65.536 tonos de gris. Muy bien. Ese es el valor, ese es el rango dinámico del detector. Una imagen, uno no puede decir yo quiero una imagen de 16 bits cuando mi detector, la cámara o el fotomultiplicador, tiene un rango dinámico menor, por ejemplo, de 8 bits. Es decir, es el máximo que puede tomar una imagen de 8 bits, que fue tomado con un detector que tiene ese rango dinámico, va a poder tomar únicamente 256 valores. Lo que no quiere decir que la imagen obtenida con ese detector tenga necesariamente o presente todos esos tonos. Para saber eso, y para saber qué rango dinámico ahora tiene la imagen, lo que se hace es ver el histograma. El histograma de frecuencia de los valores del píxel. Es una distribución de frecuencia. Simplemente el valor de píxel son los valores posibles que pueden tener, se los muestro acá abajo, ¿sí? Y acá la frecuencia. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la frecuencia, que el píxel de valor 2, ¿sí? En la imagen, el valor 2 de gris, hay 10 cuentas en una imagen con valor 2, con valor 14,3 y así. Es decir, es la distribución de frecuencia. Acá, para que quede claro, les muestro una imagen, ¿sí? De una imagen tomada con confocal, cuyo detector tiene 12 bits. Perdón. 12 bits, entonces puede tomar un rango de 0 a 4096 tonos de grises. Ahora, si nosotros vemos el histograma de la imagen, vemos que hay el valor mínimo que toma esa imagen es 63 y el valor máximo 3206. Es un rango dinámico muy apropiado,
Y el histograma también nos da una idea de, si bien no tiene información espacial, ¿sí?, de intensidad, nos da una idea del contraste, nos da una idea si la imagen que tomamos está saturada. Saturada es que hay muchos píxeles con valores en el tope máximo del rango dinámico, y eso nunca debe ser permitido en imágenes que subsecuentemente después van a ser analizados, sobre todo en términos de intensidad, porque se aplana la información, se pierde la linealidad entre la concentración de fluoróforo, llamemos en la muestra, y la señal detectada por el detector. Muy bien. Repasados estos conceptos muy básicos, vamos al flujo de trabajo, ¿sí? Desde que diseñamos el experimento, muy simplemente, hasta que analizamos la imagen. ¿Por qué sumo estas dos etapas, la de preparación de la muestra y la adquisición de la imagen? Bueno, porque de cómo, digamos, de lo bien que hagamos estos dos pasos, es la imagen y la calidad de imagen que vamos a tener y que vamos a procesar. Lo que no hagamos bien en los dos pasos anteriores, no lo vamos a mejorar por ninguna técnica de procesamiento. Es decir, la información que no se captó en la adquisición o los errores de la preparación de la muestra, muy difícilmente y casi imposible, los vamos a poder reparar cuando procesemos y analicemos la imagen. Entonces, en la preparación de la muestra, cortamente, lo que hay que tener cuidado, además del, bueno, el diseño experimental y demás, que sea acorde con las imágenes que voy a tener y la información que me puedan dar esas imágenes, lo que vamos a tener que tener cuidado es con los reactivos que usemos. Muchos fijadores, líquidos de montaje, a los anticuerpos, la calidad del cubreobjetos, etcétera, etcétera, va a influir en la calidad de la imagen. ¿Sí? Hay muchos fijadores que dan mucha autofluorescencia o dan una señal de fondo muy fuerte. Igual pasa con los líquidos de montaje. En cuanto a la adquisición de la imagen, en la siguiente etapa, tenemos que, esto lo hemos visto en el resto del curso, ¿no? En cada una de las técnicas tiene sus triquitis, cada una de las microscopías tiene sus triquitis, su forma de configuración del equipo que va a tomar la muestra. Hay que hacerlo bien, acorde con lo que está, digamos, con lo que queremos sacar del experimento, ¿sí? Y, como les vuelvo a repetir, guarda con la saturación del detector, es decir, de no sobreexponer la imagen, ¿sí? Y tomar una resolución espacial, espectral y temporal adecuada. ¿Bien? Si yo voy a hacer un análisis de objetos muy pequeños, debo mostrar ese objeto mínimo que quiero reconocer con al menos 3 píxeles. El criterio de Nisquith, que establece por cuántos píxeles tiene que estar representado un objeto para ser entendido como tal. Muy bien. Después de la adquisición de la imagen, pasamos a la etapa del procesamiento de la imagen, que eso es lo que voy a desarrollar durante la charla, y luego de eso, el análisis de la imagen, que vamos a tener finalmente las medidas, la presentación de los datos, el análisis estadístico, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora nos metamos directamente en el procesamiento de la imagen. ¿Cuál sería un flujo de trabajo común o básico? Los pasos. Obviamente, cada imagen tiene diferentes características y por lo tanto voy a tener que tratarla diferente cada experimento, ¿no? O sea, el set de unas imágenes de un experimento, obviamente las voy a procesar de la misma forma. Pero dentro de digamos, diferentes experimentos, diferentes técnicas, requieren diferentes formas de procesado de la imagen. Muy bien. Les voy a dar como ejemplo una imagen que está tomada en 3 canales, ¿sí? Un canal que registra, vamos a decir, el azul, otro el verde y otro el rojo. Digamos que estamos interesados en saber cuántas vesículas hay por célula y qué densidad de fluorescencia, qué intensidad, qué brillo tienen cada una de esas vesículas. Lo primero que vamos a hacer en este esquema es separar los canales. En general trabajamos con los canales separados, ¿sí? Cada canal tiene una información distinta, y cada canal va a requerir un procesado distinto, pero dentro del mismo canal el mismo procesado, ¿sí? Y se opera bien en cada uno de los canales. Y ya entraríamos en la fase de preprocesado según algunas literaturas. Muy bien, ¿qué se hace en esta etapa? En esta etapa lo que se hace son 2 cosas. Se corrige el fondo, importantísimo, y se procesa determinada forma de traer para adelante, de resaltar
utilizando filtros, operaciones y demás, los objetos, las características de la imagen que quiero segmentar. Segmentar es simplemente separar los objetos de interés del resto, sean estos, el resto, otros objetos o el fondo mismo. Muy bien. Quiero hacer, después de esto vamos a segmentar la imagen, nos vamos a quedar con los objetos de interés y, como en el caso que el ejemplo que les acabo de dar, como me interesa saber la densidad de fluorescencia que tiene cada una de las vesículas, yo no puedo cuantificar ese valor porque yo ya lo modifiqué en la imagen preprocesada. Voy a tener que regresar con la máscara, si es que el algoritmo de segmentación me provee una máscara, sino de otras formas, a la imagen original. ¿Bien? Acá se lo muestro, simplemente está superpuesta los bordes de los objetos que hice en la máscara, y para medir directamente la intensidad en eso. Luego viene la automatización, que tampoco voy a entrar en eso, es decir, uno tiene 1, 2 o 10 imágenes en general que analizar, uno analiza una pila de imágenes a veces muy grande, entonces conviene automatizar el proceso, ¿sí? Y se obtienen las medidas y luego se sigue con el subsiguiente análisis. Lo que sí quiero hacer notar enfáticamente que las operaciones que se aplican, ¿sí?, en el preprocesado muchas veces, modifican la relación de intensidad que hay entre los píxeles originalmente. Es decir, modifican las cosas de una forma que no es, que resaltan características que probablemente no hayan estado en la imagen. No es este tipo de procesado el que se hace para presentar los resultados en un paper. No es la figura del paper que se procesa de esta forma, ¿sí? Tengan cuidado con eso. El procesado para informar resultados se admite un brillo y un contraste y siempre tiene que estar informado. Muy bien. ¿De qué forma voy a procesar esas imágenes? ¿Qué es la imagen? La imagen es una matriz de números, ¿sí? Es una matriz. Por lo tanto, puedo operar matemáticamente con ellas. ¿Cómo? Píxel a píxel. Es decir, a cada píxel que compone la imagen le puedo hacer una operación matemática, de lógica, muchísimas operaciones, las más comunes, obviamente, suma, división, multiplicación, resta, ¿sí? ¿Qué hago? A cada píxel, píxel por píxel, el programa le resta una constante, o divide por una constante, y eso se llama operaciones píxel a píxel, porque cada píxel, ¿sí?, a cada píxel se le hace exactamente lo mismo, independientemente del valor de los píxeles, ¿sí?, que tengan alrededor. Muy bien, este tipo de operaciones sirve para restar background, por ejemplo, ¿sí?, cuando el background es homogéneo, ya lo vemos en un rato. También otra de las operaciones que se puede hacer son operaciones matemáticas, pero entre imágenes, entre dos matrices. Multiplicar, suma, incluso operadores lógicos. El ejemplo que yo les diagramé acá, yo tengo una imagen que tiene señal tanto en el núcleo como el citoplasma, y a mí me interesa solamente cuantificar, saber el valor de intensidad de fluorescencia que hay en el núcleo. Por lo tanto, voy a tener que solamente segmentar los núcleos, pero medir la fluorescencia, ¿sí?, en la imagen original, con una multiplicación de imágenes, es decir, multiplicar la imagen original por la máscara binaria. Una máscara binaria tiene ceros y uno, voy a obtener una imagen resultado donde el fondo sea 0 y los núcleos en este caso van a tener el valor original. ¿Por qué? Cuando yo multiplico el valor del citoplasma por el 0 que no está segmentado en la imagen binaria, 0 el fondo, me va a dar 0. Cualquier valor que tenga el núcleo, si lo logré segmentar bien, por 1, que es el valor blanco de la máscara, pues me va a dar el valor, ¿sí?, original que tiene el píxel en la imagen original, y voy a poder cuantificar la densidad de fluorescencia. En esto vamos un poco más rápido, para no entrar tanto en el detalle de cómo se opera, pero sepa que hay otras operaciones, píxel a píxel también, que transforman ya la imagen más grupalmente, en el sentido de que, por ejemplo, cuando tenemos un rango dinámico muy pequeño, donde no los píxeles que ocupan, las intensidades de píxeles ocupan un rango dinámico muy pequeño, se puede lo que se llama estirar el histograma, ¿sí? Esta es la función lineal, los valores de salida de la imagen, estos son los valores de entrada. Cuando se modifica, por ejemplo, la pendiente de esta función de transformación, tenemos valores de 0 a 92, ahora van a estar extendidos de 0 a 255, siendo esto una imagen de 8 bits.
También, por otro lado, obviamente el resultado de esta operación, como ustedes ya pueden ver en la presentación, es traer mucho más al frente la marca. ¿Bien? También traemos el fondo, pero traemos mucho la marca hacia adelante, aumentamos el contraste. Otras operaciones que se pueden aplicar a los píxeles, píxel a píxel, son la función gamma o la función logarítmica. Estas funciones no son lineales y bajo ningún punto de vista están aceptadas para mostrar una imagen, porque cuando el gamma, por ejemplo, es menor a 0,5, lo que yo hago es traer al frente los valores que son brillantes, oscuros en realidad la imagen no son tan brillantes, igualarlos, ¿sí? Fíjense la función de transformación, igualarlos, ¿sí? O hacerlos más parecidos a los más brillantes. Ahí ya estoy perdiendo una relación. Cuando gamma es mayor a 1, sucede al revés, oscurece los más oscuros. Y la función logaritma trae todo más al frente. Muy bien. Otra de las operaciones que podemos hacer en el procesado de la imagen son los filtros, ¿sí? Ahora, estas operaciones, ¿sí?, de filtros ya no funcionan píxel a píxel, es decir, se modifica cada píxel que compone la imagen original para transformarla en una nueva imagen. Pero el valor de cada píxel no solo va a depender de su propio valor en la imagen original, sino que va a depender, según el filtro, de los valores, ¿sí?, que lo rodean, de los valores de los píxeles que lo rodean. Esto es, lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos dos características de los filtros que hay que tener en cuenta. Los filtros operan con lo que se llama matriz de convolución o kernel. Esa matriz de convolución o kernel tiene dos características, un tamaño y un valor de coeficientes. El valor de los coeficientes de ese filtro o de ese kernel, lo que me va a dar es la función de los filtros, ¿bien? Y el tamaño, la potencia, ¿sí?, o la agresividad con la que ese filtro actúa. Los filtros pueden ser lineales o no lineales. Los filtros lineales, actúan de esta forma que les acabo de contar. Y depende de los coeficientes, es el efecto que van a tener. Si tienen coeficientes en parte negativos, lo que van a hacer es enfatizar o marcar bordes, y si tienen coeficientes positivos, en general lo que hacen es suavizar la imagen. Veamos el ejemplo con un filtro media, que acá al costado en esta filmina pueden ver. Fíjense, acá tenemos unas levaduras que expresan una proteína en el complejo de Golgi, ¿sí? Y yo tracé acá una línea para que ustedes sigan el perfil de intensidad que hay, que pasa por esos objetos. Si nosotros vemos el perfil de intensidad, lo que vemos es que los objetos, ¿sí?, están bien diferenciados, es decir, acá claramente es un objeto, aquí hay otro objeto, pero existe un ruido. El filtro media es un filtro cuyos coeficientes valen siempre 1, todos valen 1, y lo que hace simplemente es promediar el valor del píxel con el valor de los píxeles vecinos. Es decir, es un filtro promedio, es un filtro media. Logra suavizar. Depende del radio, es cuán agresivo va a ser. Fíjense, en esta primera imagen yo muestro que tiene un radio 1. Y en la siguiente imagen muestro que tiene un filtro que tiene radio 3. Cuanto más grande es el radio, ¿sí?, más robusto o más potente es el efecto. Acá, claramente, este pico es el pico que está diferenciando estos dos objetos, que mi visión los reconoce como dos objetos. Cuanto más grande, ¿sí?, sea el radio del filtro, pues menos va a conservar los bordes y va a tender a fundir a los objetos, ¿sí? Hay otros filtros lineales de suavizado, como el gaussiano, que en la filmina que viene les muestro cómo es el kernel, pero que no le dan la misma importancia a los píxeles que están inmediatamente al lado del píxel en cuestión, sino que, digamos, no le dan la misma importancia a esos como a los que están más lejos. Es decir, es más importante los que están más cerca que los que están más lejos. Ahí lo vemos en la próxima filmina, para que quede más claro. Esto en cuanto a los filtros lineales. Hay otros filtros que actúan de manera distinta, y actúan mirando de nuevo los píxeles vecinos, pero no generan una operación matemática. Lo que hacen es ordenar
por valor de intensidad los valores que encuentra de los píxeles de la vecindad. ¿Sí? Depende el tipo de filtro que yo elija, voy a tener un filtro, voy a tener como valor de salida un valor del medio, si es que el filtro es mediana, mínimo, si es que el filtro es mínimo, y máximo si es que el filtro es el filtro máximo. Para que quede claro, yo tengo esta zona, el filtro está parado en este píxel, en el píxel de intensidad 88, ¿sí? Y vamos a aplicar, y la orden es aplicar una filtro mediana de radio 1. Entonces va a mirar exactamente un píxel alrededor de él. Los va a ordenar en función de su intensidad, y como la mediana del ordenamiento es 112, en la nueva imagen, ¿sí?, el píxel va a pasar de valer 88 a 112. ¿No? Este filtro, el filtro mediano en particular, se usa muchísimo para disminuir el ruido, ¿sí?, o suavizarlo, mejor dicho, sin perder el tamaño de los objetos, ¿sí?, aunque sacrificando un poco de la textura. Acá les muestro como una tabla con los filtros más comunes, lineales y no lineales, ¿sí? El filtro media, el filtro gaussiano, y la función que tiene. El media, ¿sí?, es de suavizado, el gaussiano es el que vamos a elegir para suavizar la imagen en general, es el que más se adapta a la forma, a la PCF del microscopio, digamos, ¿sí?, a cómo se construye el objeto, como ve el microscopio la luz, así que es en realidad el que uno elige, y hasta un radio de 0,5 está bien para cuantificar encima de esa imagen, ¿sí? Y otros filtros más, ¿sí? El Sobel, ¿sí?, o el Mexican Hat, lo que hacen es resaltar los objetos, enfatizarlos. El Sobel en particular lo que hace es mostrar muy bien los bordes. Ahí les voy a mostrar imágenes para que quede claro. Pero quería hacer notar que las dos características, los filtros pueden tener, ¿sí?, podemos tener un radio de acción, un radio más grande, más agresivos van a ser, y depende de los coeficientes que esos filtros posean, pues es el efecto que van a tener. En el caso del Mexican Hat, les muestro que tiene tantos valores positivos alrededor del píxel que se está evaluando, y filtros coeficientes negativos más lejos. Eso lo que hace es enfatizar los bordes sin perder la textura. El gaussiano, como ven, lo que tienen es los coeficientes siguen una distribución gaussiana, y es exactamente eso que les decía, que los píxeles más alejados del centro del kernel tienen menos pesos en la decisión del valor del píxel de la imagen de salida que los que están más cerca. Y este es un filtro media, mostrando los coeficientes todos igual a 1, ¿sí?, de radio 1, una matriz de 3×3. Bueno, lo veamos en imágenes, cómo es que actúan. Si yo tengo una imagen oral, esto es, original, es una imagen de polen, ¿sí?, y yo puedo estar interesada en resaltar los bordes, y este es el resultado de aplicar un filtro Sobel, un filtro de Laplacian, que es un poquito más complicado, tiene otros parámetros, por una cuestión de tiempo no voy a explicar muy bien, pero se miden con esos parámetros la potencia, nos da una imagen de 32 bits, pero lo importante es que después se vuelve a pasar 8 bits, y lo que yo tengo mucho más resaltado son los bordes, respetando un poco más la parte de adentro. El filtro Top Hat, ¿sí?, que lo que hace es, fíjense, esta imagen acá no se la ve ruidosa, sin embargo después de aplicar este tipo de filtro, el ruido sale al frente, o sea, resaltan, enfatizan también el ruido, ¿bien? O sea que vamos a tener que, posiblemente, lo lógico sería, antes de aplicar un filtro que enfatice, suavizar la imagen o sacarnos el ruido de encima de alguna forma, para que el filtro no levante también ese ruido. Bien, fíjense el ruido acá. Esta es una imagen que yo le adicioné artificialmente ruido, porque es exactamente la misma imagen que acá, solo que tiene más ruido. Y fíjense lo que les decía del filtro mediana. Filtro mediana conserva muy bien los bordes, pero nos hace perder la textura adentro del objeto. Fíjense. Acá yo tenía el polen en esta vista apical o ecuatorial, quedan muy bien marcados los colpos, y acá los estoy perdiendo. Y el filtro gaussiano es un filtro que suaviza, este tiene un radio de 1, y me disminuye un poco el ruido, me lo mascara en verdad, lo promedia con los píxeles de al lado, manteniendo un poco más la textura del objeto original. Perfecto.
Esas son más o menos las operaciones, o las categorías, mejor dicho, filtros hay un montón, otras operaciones de realce de la imagen se pueden llevar a cabo, también se pueden hacer, bueno, otros juegos con las operaciones aritméticas más simples, pero en esas categorías es donde clasificamos, o más o menos nos movemos a la hora de procesar la imagen. ¿Para qué? Para traer las características de interés más al frente y poder segmentarlas o separarlas con mayor facilidad. En esto me voy a tomar un rato y sí quiero que quede claro que el fondo debe ser corregido, ¿sí? Aún para obtener valores de intensidad, es decir, antes de cuantificar un objeto para extraer su valor de intensidad, debo restar y o corregir el fondo. ¿Por qué? El valor del fondo es un valor constante, ¿sí? Entonces, suponiendo que entre control y tratamiento tenga el mismo fondo, ¿sí? Es probable que eso haga que subestimemos los resultados cuando cuantificamos la intensidad por encima y le sumamos, digamos, el background, ¿de acuerdo? O el fondo, background o fondo. Entonces es importante hacer una sustracción de background. Lo que primero tengo que hacer para sustraerlo, para quitarlo, ¿sí? al fondo, es evaluarlo. Y cuando digo evaluarlo, me refiero a saber si ese fondo es homogéneo o no. Es decir, por errores de alineación de la lámpara o de los láseres, o incluso por aberraciones en todo el eje óptico del microscopio, e incluso por la naturaleza de la luz, incluso también y por la naturaleza de las lentes sobre todo, es posible que la distribución de la luz no sea igual en todas las partes del campo visual. ¿Bien? En general puede ser más fuerte en el centro y disminuir un poco a los costados. ¿Eso qué me hace? ¿Sí? ¿Cuál es el problema con eso? Fíjense esta imagen que les estoy mostrando. Esto es una foto con núcleos, ¿sí? Con un poco de matriz, ¿sí? Y yo lo sé que esto debiera ser bastante más homogéneo de lo que es. Cuando yo trazo una línea, ¿sí? diagonal en esta imagen para obtener el perfil de intensidad, los valores que tiene el fondo y parte de los objetos, ya que la línea pasa por ahí, y lo grafico, hago su perfil de intensidad en azul, entonces estoy mostrando cómo varía la intensidad del fondo en función de la distancia de la línea. ¿Bien? Está en azul, fíjense. Incluso, ¿sí? La línea azul corresponde a la imagen del fondo sin los objetos, por eso no presenta estas elevaciones. Fíjense, la línea azul está mostrando cómo decae el fondo, como la no homogeneidad del fondo, y la línea verde es exactamente la misma posición, pero en la imagen con los objetos. Fíjense que los núcleos deberían tener una variación de intensidad muy pequeña, deberían tener más o menos la misma cantidad de brillo cada núcleo. Sin embargo, los núcleos, ¿sí? que están en la parte más iluminada del campo, si yo no, ustedes olvídense de la línea azul, si yo los cuantificaría y tendría un valor cerca de 100, y si cuantifico estos de aquí, ¿sí? voy a tener un valor menos de la mitad, más o menos la mitad. Y no es que eso se deba a una variación de intensidad de la muestra, sino a un error, ¿sí? en la adquisición o del alineamiento del equipo. Pues bien, eso hay que corregirlo. Lo que hacemos para corregirlo es, lo mejor que podemos hacer es alinear bien la lámpara o los láseres. Si aún así la imagen que tenemos tiene un fondo no homogéneo, lo que tenemos que hacer es sacar una imagen del fondo, ¿sí? del fondo, sin elementos, y ver, ¿sí? como es esta, y ver cómo varía la intensidad. Una vez que tenemos esa imagen, ¿sí? lo que hacemos es exactamente, por ejemplo, restársela. Cuando restamos a la imagen original su imagen de fondo, obtenemos esta imagen que, como puedan ver, si bien hay cierta variación, ya no tengo la variación que tenía antes. Corolario, es muy importante, entonces, verificar las condiciones del fondo y restárselo. Si el fondo es homogéneo, lo único que tengo que hacer es elegir 3 zonas del preparado, de la imagen, donde no haya objetos, ¿sí? promediarlas y restárselo, es decir, a una imagen le restamos unas constantes y entonces bajamos el valor de fondo. Muy bien,
En la última parte, lo que vamos a ver, entonces, es el proceso de segmentación. El proceso de segmentación le sigue al procesado, y lo que hace finalmente es la operación de separar, ¿sí?, los objetos de interés de los que no lo son. Esos objetos, digamos, lo que no lo es, o sea, lo que no es de interés, no solamente fondos, sino pueden ser otros objetos, ¿sí?, que presentan intensidad en la imagen, pero que no son los que queremos cuantificar o que queremos contar. Hay muchos métodos, muchos, puse algunos nada más, que van de los más complejos, como son los basados en Machine Learning, ¿sí?, a los más simples, o el más simple, que es el por umbral, y es el que yo voy a desarrollar ahora, porque es con el que en general podemos solucionar muchísimas cosas, ¿sí? Renegamos un poco en el preprocesado de la imagen, pero una vez que nos ponemos cancheros, va muy fácil. Es fácil, es simple y se entiende muy bien, y es muy bueno porque uno sabe exactamente qué le está haciendo la imagen. Es fácil de entender y sabe perfectamente qué es lo que está eligiendo. Estos otros métodos, sobre todo los basados en Machine Learning, tienen una teoría monstruosa detrás y por ahí nos movemos un poco más inseguros. Se aprenden, por supuesto, y son muy robustos. Después tenemos otro tipo de métodos basados en forma, en gráficos, etcétera, que no voy a entrar. Así que nos vamos a meter de lleno en lo que es la segmentación por medio de umbrales. Muy bien. ¿Por qué yo veo un objeto en la imagen? ¿Por qué yo distingo un objeto? ¿Por qué mi ojo ve un objeto? Porque ese objeto tiene un contraste, ¿sí?, con el fondo que lo contiene. Si tiene el mismo nivel de intensidad, yo no podría verlo. Podríamos establecer que tienen un valor de intensidad que en general lo distingue del resto de los objetos, o del fondo, mejor dicho, en este caso. Fíjense en este perfil de intensidad que yo les estoy mostrando acá. La línea puede mostrar perfectamente, ¿sí?, digamos que un valor de 25, un valor de gris de 25, tranquilamente me deja fuera al fondo y solamente incluye a los píxeles, ¿sí?, que tienen un valor de intensidad mayor a 25. Y eso es simplemente lo que es seleccionar por umbrales. Cuando seleccionamos por umbrales, lo que vemos, ¿sí?, es el histograma de la imagen. El histograma de la imagen, si ustedes recuerdan, lo que nos demuestra es la distribución de frecuencia de los valores de intensidad de los píxeles. Entonces, por ejemplo, el histograma de esta imagen, ¿sí?, corresponde a ¿sí?, a este histograma que yo les muestro, y podemos distinguir, esta es la escala logarítmica para que notemos bien, ¿sí?, los valores, las cuentas de píxeles que hay. Vemos que hay un montón de píxeles con valores muy bajos, que obviamente corresponden al fondo en una imagen de fluorescencia, y otro montón que se acercan al otro extremo del rango dinámico, ¿sí?, que son los que contienen, o son los píxeles las intensidades de píxeles que tienen los objetos. ¿Bien? Entonces yo simplemente lo que puedo decirle al programa, muy bien, sin mirar dónde están los píxeles, es decir, un método clásico de segmentación es simplemente dibujar, ¿sí?, seleccionar a mano, dibujando el contorno de los objetos, y eso tener en cuenta la posición. Yo me olvido de la posición en el método por umbrales y selecciono por el valor de intensidad de los píxeles que están contenidos en los objetos. Bien, el valor de un umbral lo fijo en lo posible, y cuando es muy generosa la imagen, en un valle, ¿sí? Y acá, en Fishy, cuando uno hace eso, los píxeles seleccionados están mostrados en rojo. Es decir, yo selecciono perfectamente los núcleos, sin mirar dónde están. Simplemente les dije, arriba de 25, 30, 50, lo que fuere, seleccioname esos píxeles y mostrámelos en rojo. ¿Bien? Este tipo de cuantificación, este tipo de segmentación, sobre todo comparada con la segmentación manual, es mucho más objetiva. ¿Sí? Si yo fijo un umbral, puedo repetirlo cuantas veces quiero y voy a tener el mismo resultado. Es rápida, es mucho más rápida que la manual, y además es reproducible. ¿Bien? Los principios que la rigen son la similitud entre los píxeles que pertenecen a un objeto, es decir, cada objeto tiene una distribución parecida de niveles de intensidad, y se tienen que diferenciar del background, y deben tener la imagen en general debe tener una alta relación señal-ruido. ¿Bien?
Veamos, ahora, la problemática es exactamente dónde pongo el umbral, ¿sí? Porque yo veo este valle y esta imagen es generosa, sin embargo tengo un rango bastante grande para elegir dónde ponerlo. Fíjense, acá se los puse esquemáticamente, si yo tengo una imagen muy generosa, aún así tengo que elegir en un rango de cuál umbral, ¿bien? ¿En qué valor de intensidad voy a poner como umbral de selección? Podría querer elegir 2 umbrales, que esto es menos común. En general yo me quiero quedar con toda la fluorescencia mayor a un valor, al menos en imágenes de fluorescencia, pero puedo establecer 2 umbrales que me toquen un rango cerrado de intensidades y que me elijan los píxeles en ese medio. Bien, y acá es la situación más real, donde yo tengo un valle no tan pronunciado y muchos valores en el medio. Fíjense, en la imagen original, que es un recorte de la imagen anterior, vemos que si yo pongo un umbral demasiado alto, es decir, que empiezo a considerar píxeles, valores de intensidad de píxel a partir de 85, hay partes de esos objetos que no están incluidos en esa selección, ¿sí? Se crean huecos y sobre todo los bordes no están incluidos. Bien, ahora si yo pongo el umbral demasiado bajo, empiezo a incluir píxeles que están por fuera. Si yo pongo un rango, bueno, tengo que saber por qué lo elijo, pero por ejemplo puedo estar dejando afuera los píxeles que tengan, por alguna razón biológica de importancia, los píxeles mayores a un número y solamente me quedo con este rango, o puedo elegir el umbral 62, que es el acorde exactamente, en verdad, para seleccionar los objetos que tengo en esta imagen. ¿Cómo lo hago? En Fishy simplemente en la forma manual, que es una forma no muy elegida para en realidad establecer el valor de umbral, es moviendo estas 2 flechitas de aquí, estas 2 manivelas, ¿sí? Fijando acá el valor inferior del intervalo, ¿sí? Y acá el valor mayor. En imágenes de fluorescencia en general esto no se mueve, siempre tomo desde un valor para arriba del rango dinámico, y selecciono qué píxeles, los píxeles que contengan este rango de intensidades. Bien, esa es la forma manual, y es una forma que es exploratoria, en verdad, cuando uno ve la imagen, incluso antes de procesarla, la umbraliza, o sea, abre la herramienta de umbrales y empieza a mirar cómo están distribuidos esos píxeles, cómo es la intensidad espacialmente en la imagen. Es una forma de traducir casi el histograma a la imagen, ¿sí? Entonces yo voy viendo y me voy dando cuenta que voy a necesitar para segmentar. Tiene muy baja reproducibilidad, es sesgado, porque en realidad entre 62 y 60 el ojo probablemente no vea la diferencia, y otro problema que no es menor es que es incompatible con el análisis automatizado. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si yo, como dije al principio de la charla, nosotros no tenemos una imagen, 2 imágenes, 10 imágenes, 20 imágenes para cuantificar. Cuando cuantificamos en general tenemos pilas muy grandes de imágenes en situación control, tratamiento 1, tratamiento 2. Lo que uno trata de hacer es generar un macro o una mini automatización del sistema, ¿sí? Para que directamente uno le ingresa la carpeta al programa y el programa nos da el resultado que nosotros le programamos de una forma muy simple en Fishy, por otro lado. Pero obviamente la instrucción tiene que ser precisa, el macro tiene que saber exactamente dónde ponerlo. No puedo hacer un parate y ponerlo, pero no es objetiva, no es la forma recomendada de fijar un número. Muy bien, entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, yo podría elegir un valor fijo, directo, ¿sí? Ponerlo en Fishy desde acá con el botón Set, que yo lo elijo de alguna forma. Por ejemplo, en una inmunofluorescencia, yo saco el valor de fluorescencia promedio de una imagen que solamente tenga el secundario, y entiendo que por arriba de esa marca todo lo demás va a ser marca en el preparado problema. O setearlo con otro criterio, ¿no? Eso depende del problema biológico. O utilizar algoritmos que operan matemáticamente con el histograma de la imagen. Esta es la forma más objetiva, más reproducible, de más fácil automatización, ¿sí? Para la segmentación de imágenes. Fishy tiene cargados, y esto puede ser extendido, un montón de algoritmos, ¿sí? Que, como les dije anteriormente, lo que hacen es operar con la imagen, con el histograma de la imagen. Por ejemplo, el más simple para que entiendan el concepto. Fíjense que tenemos la imagen que vengo repitiendo en esta cuestión de los umbrales, ¿sí? Y esta es la ventana de Fishy que me da la elección aquí para elegir con qué algoritmo voy a determinar el umbral.
y elijo el medio. Si ustedes se fijan, por ahí es muy chiquito y ustedes no lo ven, el histograma, además de darme esta distribución de las intensidades, lo que me da, como dato accesorio, es la media, o sea, el valor medio de intensidad que posee toda la imagen. Y a esto viene al caso de que el algoritmo media lo que hace es, simplemente mira la imagen, saca la media de intensidad de toda la imagen, y en ese valor pone el umbral. Es decir, en esta imagen de 30 para 255, todos los píxeles que caigan, su valor de intensidad caigan en ese intervalo, van a ser seleccionados por medio del umbral. ¿Bien? Otros son más complejos y son más robustos a veces. Todo esto depende de la imagen que tengamos adelante y del preprocesado que le hayamos hecho. Pero, por ejemplo, Otsu lo que hace es, trata de separar en dos clases el histograma, ¿sí? De tal forma va a encontrar la mejor división de dos clases cuando el promedio entre esas dos clases sea lo más diferente que encuentre, y, otro requerimiento, que la variancia dentro de esas clases sea la menor. Es bastante robusto. El método del triángulo, el algoritmo del triángulo opera geométricamente, detecta el modo de la distribución, después ve para qué lado de la distribución hay más valores, y en ese rango trata de establecer el valor de umbral. Pero bueno, la verdad que es medio prueba y error, es claramente con una inspección visual, pero de una forma matemática. Si yo elijo qué algoritmo usar, bueno, pues mirando cómo funciona. Muy bien, y entonces lo último que nos queda es explicar un poco que, si bien yo puedo haber echado todas las herramientas que tenemos para preprocesar la imagen, y también de todas las herramientas que tenemos, los mejores algoritmos de segmentación para seleccionar por umbrales, aún así la imagen, acá la muestro, ¿sí? Puede tener defectos. Es decir, objetos que eran dos, claramente en la imagen original están fusionados, ¿sí? Objetos superpuestos, esto ya viene desde la preparación de la muestra, desde el cubre, que yo veo claramente en Visión B que son dos, pero obviamente no los puedo separar por umbral, ni procesando, ni nada. Entonces hay otra serie de operaciones, ¿sí? que son fácilmente aplicables en imágenes binarias, que siguen después de seleccionar o segmentar la imagen mediante umbrales, ¿sí? ¿Qué es esto? Imagen original procesada, umbrales. Y en vez de cuantificar directamente con esta selección, lo que hago es convertir en binaria esta imagen. ¿De qué forma? ¿Qué es una imagen binaria? Una imagen que puede tomar dos valores posibles. Blanco en este caso, no hay una convención, pero en este caso blanco para los objetos y negro para todo lo que la selección por umbrales no selecciona. Como pueden ver, acá yo veo perfectamente que hay señal, ¿sí? Incluso alrededor de esto, y acá no aparece. Bien, ahora estos valen 1, 255 en verdad, pero no voy a entrar en ese detalle, 0 en negro y 1 en blanco. Ahora, con esta imagen binaria, lo que puedo hacer yo es seguir operando, post-processing sería, ¿sí? Seguir operando de tal forma de poder sacarme estos elementos no deseados que el umbral, por tener una intensidad similar a los objetos sí deseados, selecciona. Son básicamente, hay muchas, y también estas operan en imágenes en escala de grises, pero son mucho más difíciles de controlar, así que para, sobre todo principiantes, es mejor operarlas en imágenes binarias. Muy rápidamente estas imágenes lo que hacen es, por ejemplo, agrandar o achicar los objetos, los objetos en toda la imagen, agrandar, achicarlos, manteniendo o no el tamaño. Yo acá tengo un objeto, ¿sí? Que claramente los píxeles lo definen los píxeles marcados en blanco, y el barrio. Estas operaciones funcionan con un elemento estructurante de diferentes formas, ¿sí? Y va evaluando píxel a píxel y tomando una decisión, de acuerdo a la operación que yo le haya pedido que haga. Ejemplo, dilatación. La dilatación es aumentar el tamaño de ese objeto binario. Va a aumentar. ¿Cómo va a tomar la decisión? Bueno, pues bien, cada píxel negro se va a parar y va a mirar. Alrededor, ¿hay alguno blanco? ¿Sí? Bueno, entonces este que era negro lo voy a pasar a blanco. Bien, la erosión hace, si es blanco en la dilatación, queda blanco, y la erosión hace la pregunta inversa, digamos. Se para en un píxel blanco. Si alguno que lo rodea es negro, entonces ese píxel blanco va a pasar a ser negro. Y de esta forma se achica o se agranda la imagen. Como pueden ver acá, ese achicamiento o agrandamiento del objeto, perdón, no de la imagen,
a veces no es deseable, a veces lo único que quiero yo es modificar la forma, ¿bien? O sacar determinados objetos de la imagen manteniendo otros. Entonces lo que se hace es una operación, por ejemplo, si lo que a mí me interesa en este es obtener una mayor redondez, digámosle, pero mantener el tamaño, a la dilatación la sigo de una iteración. Y esa operación es la operación close o closing, ¿sí? Que más o menos mantiene el tamaño. Fíjate, acá tenía 2 píxeles sueltos que yo los considero como parte de la imagen, como parte del objeto, perdón, y sin embargo por el proceso de umbralización quedó separado. Cuando yo vaya a contar eso van a ser 2 objetos distintos, entonces lo que yo hago es una operación de close y manteniendo el tamaño, ¿sí? Yo logro unir ese objeto. Y a la vez, si yo quiero, sacármelo de encima. Bueno, otras operaciones morfológicas son las que implican, por ejemplo, llenar o rellenar agujeros que hayan quedado dentro del objeto, o generar sus bordes, o generar un esqueleto. ¿Sí? Esto se usa mucho para medir neuritas o procesos neuríticos, axones y demás, o raíces en plantas. ¿Bien? Cuando yo quiero medir ese tipo de cosas, generalmente recurro a este esqueleto. Y otros algoritmos que entran en esta clasificación de operaciones morfológicas es el algoritmo Watershed. Tiene una matemática bastante complicada por detrás, pero simplemente sirven, que lo que hace es separar objetos que el algoritmo entiende que son distintos. Es decir, acá un mismo objeto, acá yo tengo claramente 4 núcleos, ¿sí? El algoritmo de umbralización me los segmentó y me los toma como sea uno, pues entonces aplicando, esta foto promete más de lo que realmente es, pero funciona bastante bien, separándolos. ¿De qué depende que funcione bien? Bueno, de exactamente las características que tiene este error. Fíjense que son elementos que tienen que la unión, o por la cual están fundidos, tiene una constricción bastante marcada. El algoritmo lo que reconoce de alguna forma es eso. Entonces, cuando ese problema se dé, para poder contar 6 núcleos y no 2, lo que se aplica es un Watershed. Muy bien, y ahora para terminar, les quiero mostrar el final, digamos como sería ya sobre un ejemplo concreto, es todo este recorrido por la charla que hemos hecho. Tenemos una imagen original, que es la imagen que tenía muy mal fondo, tenía un fondo no homogéneo, le hicimos esa corrección, bien, le aplicamos un filtro gaussiano para poder suavizar y disminuir el ruido, un poco pequeño, una pequeña parte del ruido, bien. Después, como había características que de todas formas quedaron abajo, ¿sí? Aplicamos un filtro, un Sharp Mask, que lo que hace es resaltar características, ¿sí? Un gamma 0,9. Y fíjense que acá este círculo marca estos núcleos de acá, que estaban mucho más opacos de los que están acá. Muy bien, aplicamos un umbral isodata, el algoritmo isodata, que fijó el umbral de selección en 91, generamos a partir de esto una máscara binaria, ¿bien? Y detectamos que tiene muchos problemas, en principio núcleos fusionados, pedazos o restos de núcleos que no me interesa cuantificar, ¿sí? Acá más pequeños, otros por aquí, objetos que tocan los bordes, de hecho, ¿bien? Y por proceso morfológico, ¿bien? Eliminamos, y solamente nos quedamos con lo que consideramos que son los objetos de los cuales queremos tener las mediciones. De nuevo, como yo quiero saber, por ejemplo, la intensidad de estos núcleos, ¿sí? No puedo cuantificar sobre una máscara binaria los valores de intensidad, entonces lo que hago es trasladar la máscara binaria, ¿sí? A la imagen en donde está corregido el fondo, ¿bien? No a la original, a la que está corregido el fondo. Y de aquí aplico todas las herramientas de medidas que tiene el programa y obtengo una tabla de resultado con el número de núcleos y todos los parámetros que de esos objetos a mí me interesa obtener. Fíjense el área, el promedio, los valores máximos y mínimos de fluorescencia y parámetros geométricos. Bueno, espero haber sido clara y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandra, muy interesante la charla. La verdad que uno se tienta a irte a preguntar todas las dudas que tienes cuando tenga la imagen presente. Ningún problema, mi mail está en la charla, me pueden escribir, claro que sí. Perfecto, buenísimo, buen dato.
Una pregunta que me surgía cuando estabas dando vos la charla es si se deben informar, por ejemplo, los algoritmos empleados para la segmentación o los filtros que se han aplicado, o se supone que si uno aplica todo el procesamiento igual, tanto a la imagen control como al problema, todo esto no se informa. No. Eso es importante, al control y al tratamiento se le aplica, damos por sentado que siempre le aplicamos la misma batería de herramientas, porque si no, no tiene sentido. Es trampa, básicamente. Pero sí, informar, se informa todo. Se informa todo. Se informa todo, porque es importante, porque de la segmentación y del proceso es la conclusión que yo estoy sacando. Claro. Y todas estas cosas tienen sus limitaciones. Es decir, bueno, no, pero vos aplicaste un filtro de tal tipo y eso te hizo traer la imagen al frente y eso te generó un error. Entonces estoy pensando en voz alta, pero se informa todo. La respuesta es se informa todo el procesamiento que uno hizo. Mira, bien, perfecto, para prestar atención. Una pregunta que nos llega del público es, de los asistentes, ¿el algoritmo de dilatación se puede usar para incorporar a un objeto automáticamente una protrusión o una vesícula que emana de una célula, por ejemplo? Bueno, eso es, bueno, viste que tendría que ver la anatomía de la imagen y si a eso se refiere. El algoritmo de dilatación lo que hace es justamente agrandar todos los objetos. Hay formas, que yo no lo dije por una cuestión de tiempo, de restringir la agresividad con la cual incluye. Es decir, como yo he explicado, como lo expliqué, va a dilatar o se va a convertir un píxel negro en un píxel blanco, siempre y cuando, dije yo, cualquiera que los rodea sea blanco. Bueno, yo puedo restringir, decir, al menos 5 tienen que ser, o al menos 1, yo lo puedo restringir. La respuesta es, si los objetos están cerca, te lo va a incluir, te lo va a fundir, te lo va a unir. Ahora sí, guarda con lo que pasa en el resto de la imagen, ¿no? Claro, perfecto. Otra pregunta que nos llega es cuando el fondo no es homogéneo, cuando no tenemos un fondo homogéneo y tampoco se le sacó esa foto limpia para poder restárselo al fondo. En una imagen compleja que no sean células aisladas. ¿Es posible hacer algo como para mejorar, usar esa imagen y no volver a la adquisición correcta? No sé cuán densamente poblada y cuáles son los valores, ¿no? Si es todo digamos, si el campo, la imagen está ocupada por muchísimos elementos, es difícil. Pero si es como las imágenes que mostré, incluso más densamente pobladas, lo que se hace es, y que es lo que yo en realidad mostré, es generar una imagen de fondo. En verdad hay dos alternativas. O generamos una imagen de fondo, ¿cómo? Duplicamos la imagen a la que queremos restarle el fondo, le aplicamos un filtro gaussiano, por ejemplo, de radio inmenso, estoy hablando de un radio 30, radio 40, en Phishing uno tiene el previo para ir viendo, de tal forma de que los objetos queden totalmente borrosos y que quede la discontinuidad del fondo. La imagen que yo mostré está lograda de esa forma, ¿sí? Y entonces ahora se la restamos. Y otra opción que hay es aplicar el algoritmo Rolling Ball, que yo no lo expliqué, es un poco complicado, pero es digamos, un algoritmo que no necesita una imagen de fondo, la genera él, y modificando el radio de la rueda, de la bola, se va comiendo el fondo y lo homogeniza. Perfecto, muy claro la presentación, muy clara las respuestas. Definitivamente vamos a acudir a vos para las dudas. Cuando quieran, por favor. Muchísimas gracias por haberte sumado. Muchas gracias por la invitación y el curso divino. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejandra. Hola a todos, tengo el gusto de presentar al doctor Federico Fuentes, que es egresado de la carrera de Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y realizó su trabajo de tesis doctoral en la UNSAM, realizando una pasantía en la Universidad de Pensilvania y luego un postdoctorado en la Facultad de Ciencias Exactas en el Laboratorio de Dinámica Celular.
y como parte del mismo una estadía en el Instituto Max Planck de Química Biofísica en Alemania, especializándose en el área de microscopía confocal. Es jefe de trabajos prácticos de bioquímica para la carrera de licenciatura en nutrición en la Universidad de La Matanza, y actualmente, y desde el año 2015, es profesional adjunto de la carrera de personal de apoyo de CONICET en el Instituto de Medicina Experimental IMEX-CONICET de la Academia Nacional de Medicina, donde es responsable técnico del servicio de microscopía confocal, donde no solo se encarga de la toma de imágenes, sino de asesoramiento previo y posterior, tanto para miembros del instituto como para servicio externo. Hoy nos va a hablar sobre aspectos básicos, diferentes análisis de colocalización en las imágenes tomadas en microscopía confocal. Recuerden que pueden hacer las preguntas en el chat de YouTube. Gracias. Gracias, Fede. Gracias, Cire, por la presentación. Hola a todas y hola a todos. Así que vamos a comenzar esta charla acerca de distintas metodologías de colocalización. Vamos a compartir la presentación. Muy bien. Cuando uno está trabajando tomando imágenes, surgen distintas preguntas acerca de lo que uno puede observar, distintos parámetros morfológicos que uno estudia, distintas intensidades que pueden tener las marcas que uno ve, localizaciones, y en particular cuando uno ve dos marcas, surge la pregunta de la colocalización, porque a veces uno tiene una marca de un objeto, otras marcas de otros objetos, y a veces las puede observar en la misma posición. Como vimos en las charlas de ayer, la colocalización, que la podemos definir con la coincidencia en el mismo espacio de dos o más moléculas marcadas, o de dos o más marcas, en realidad no existe la colocalización, sino que porque dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, ¿por qué es que nosotros en el microscopio podemos observar que en el mismo lugar hay dos objetos localizando simultáneamente? Entonces, esto se debe a que la luz observada en el microscopio tiene una dispersión. Esto lo hemos visto también en la clase de Hernán ayer. La luz emitida puntualmente, por ejemplo, un emisor puntual, una molécula fluorescente, cuando es detectada en el microscopio, lo que uno ve en realidad es una bola de luz que se dispersa a partir del punto emisor original. Tiene un tamaño mucho mayor. Acá, lo que nosotros podemos ver es a ese emisor puntual que podría estar en el centro de esta imagen, y vemos que la luz se dispersa hacia los costados. Esto sería viéndola de costado, esto sería el eje Z, y entonces en el eje X o en el eje Y nosotros vemos que hay una dispersión, y en el eje Z, es decir, en la dimensión más hacia arriba o hacia abajo del espécimen, como están colocados en el microscopio, vemos que la luz se dispersa todavía de una manera mucho peor, dando esta forma de reloj de arena típica, que se llama, que está descrita por una función matemática que se llama función de dispersión del punto, o PSS en inglés. Visto desde arriba en el microscopio, lo que nosotros vemos son círculos con un determinado ancho, y si tenemos muchos objetos vemos que pueden estar cerca, lejos, más lejos, hasta un cierto punto en el que no vamos a poder distinguir dos puntos que estén cerca de una determinada distancia. Este es el límite de resolución del que habíamos hablado ayer. El límite de resolución, usando los mejores objetivos que podemos conseguir, usando en las mejores condiciones, con buenas marcas, es de, como mucho, 240 nanómetros. Esto quiere decir que nosotros no podemos ver a dos objetos que estén a menos de 240 nanómetros como objetos separados. Entonces, es por eso que objetos que estén a menos de esa distancia los vamos a ver en el mismo lugar, y eso es lo que nos va a permitir en estos microscopios, que no son en microscopios confocales, en microscopios de fluorescencia común, que no son de superresolución, verlos en el mismo lugar, y es por eso que ocurre la colocalización.
si nosotros ponemos a pensarnos y a comparar los tamaños de las moléculas y los objetos, podemos imaginar a que ese espacio de 240 nanómetros, que es lo más que nosotros podemos resolver, puede contener en su interior un montón de moléculas que pueden estar muy cerca o pueden estar bastante alejadas, porque la diferencia de los tamaños de estas moléculas son muy inferiores a este límite de resolución. Por ejemplo, el tamaño de estos fluoróforos, el mínimo tamaño que podremos conseguir son de las moléculas individuales sueltas, sin estar asociadas a ningún otro marcador, por ejemplo, moléculas como fluoresceína, rodamina, que andan alrededor del micrómetro o por ahí un poquito más, no más que eso. Lo que nosotros usamos mucho en estudio de biología celular, por ejemplo, las proteínas fluorescentes, las proteínas con forma de barril, que hay de muchos espectros y muchos colores, andan alrededor de los 15 o 20 nanómetros, lo mismo que los anticuerpos, que es lo que más usamos, por ejemplo, en los laboratorios para realizar inmunofluorescencia. Entonces usamos a veces inmunofluorescencias directas o en la mayoría de los casos inmunofluorescencias indirectas, con lo cual este tamaño de 15 nanómetros se ve incluso aumentado a más, al doble, pero incluso así no llegan a superar este límite de resolución. También podemos trabajar con quantum dots, con estructuras que también como mucho llegan incluso recubiertas a una veintena de nanómetros, y por lo tanto dentro de ese espacio que nosotros no podemos resolver podemos tener moléculas muy alejadas o muy cercanas. Y entonces lo que nosotros no podemos decir en un experimento de colocalización, que son muy útiles y nos dan mucha información, es que es sinónimo de interacción. Una colocalización no es una interacción. Esta es una confusión muy habitual, y nosotros siempre hacemos énfasis en que no podemos decir que hay una interacción entre dos moléculas porque colocalizan. Y es al revés, tienen que colocalizar para que, en el caso de que sí están interaccionando, pero para resolver esa pregunta hay que realizar otros tipos de experimentos, incluso algunos de microscopía podrían darnos resultados, pero no es en el caso de los análisis de colocalización que vamos a hablar ahora, que son las colocalizaciones más clásicas. Muy bien, entonces, ¿por qué se dan colocalizaciones? Porque las moléculas de interés pueden estar en un mismo compartimento, en una célula, por ejemplo, una vesícula, por ejemplo, el núcleo, mitocondrias, con el retículo, con el citoplasma. Entonces, si dos proteínas están cercanas y marcamos a las dos y están en la misma vesícula, podríamos llegar a tener un resultado positivo de una colocalización, así podríamos verlas en el mismo lugar. La segunda causa es que las concentraciones de ambas proteínas están relacionadas de alguna manera en el espacio, y esto podría ser a causa de una asociación entre esas proteínas. Por ejemplo, entonces, si tenemos 5 moléculas de una y se asocian uno a uno, vamos a tener 5 moléculas de otra, de otras zonas donde hay 3, vamos a tener 3 moléculas de la otra marca, y de esa manera van a estar relacionadas sus concentraciones. Entonces, para realizar unos experimentos de colocalización, tenemos que seguir ciertos pasos antes del análisis, y quiero destacar los puntos más importantes de estos pasos antes de ir directamente a los distintos formas de medir una colocalización. Primero es una marcación adecuada. Nosotros vamos a ver la intensidad de una marca, la intensidad de la otra, y necesitamos tener una buena marcación con los controles adecuados. Voy a hacer más énfasis acerca de esto. Después también tenemos que tener cuidado, muchos cuidados, más que en otros tipos de experimentos, en la adquisición de las imágenes. La adquisición de las imágenes tiene que estar correcta, y si no lo es, podríamos llegar a perder información que es importante para la hora de obtener un buen resultado. Y luego, recién después de obtener buenas imágenes a partir de buenas marcas, vamos a poder aplicar
los métodos de colocalización que más nos interesen, que más respondan a la pregunta que nosotros hacemos, porque hay muchos métodos y no todos quieren decir lo mismo. Entonces nosotros tenemos que saber bien cuáles son los métodos de elección, y ese va a ser el punto principal de esta charla. Entonces, vamos a empezar a hablar de la marcación, que es lograr imágenes lo más específicas posibles y lo más intensas posibles acerca de las señales de las marcas que nos interesan. Lo más común que nosotros usamos son inmunofluorescencias, ya mencioné que son inmunofluorescencias directas, donde un anticuerpo reconoce al epitope de interés y ese anticuerpo está marcado con algún fluoróforo, pero como también es de interés tener una buena señal y detectarla, sobre todo en microscopía confocal. Entonces, y es más versátil también, uno termina realizando inmunofluorescencias indirectas, en los que tiene un anticuerpo no marcado primario, que se detecta la proteína de interés, y después agrega un anticuerpo secundario, que es el que detecta el primario. De esa manera la señal se amplifica y podemos detectar. Obviamente que como que si queremos hacer una colocalización, necesitamos hacer dos inmunofluorescencias en muchos de los casos, ¿no? Un anticuerpo primario al que detecta y un anticuerpo secundario contra la segunda proteína de interés que nosotros queremos ver si hay una interacción o una asociación o una colocalización. A cada uno de ellos los tenemos que marcar con sus correspondientes anticuerpos secundarios. Lo que uno hace es utilizar anticuerpos de una especie para un epitope y anticuerpos de otra especie para el otro, y luego anticuerpos secundarios específicos que reconocen a una especie y a la otra. Ambos de ellos marcados con diferentes fluoróforos. Muy bien. Hasta ahí todo es más o menos habitual, pero esta técnica necesita, sobre todo cuando uno va a hacer experimentos de colocalización, controles. Controles porque que usualmente no suelen tenerse mucho en cuenta, pero son muy importantes. Por ejemplo, porque al no hacerlos uno puede adquirir información que no es la correcta, que no viene directamente de las moléculas que nos interesan y que nos pueden afectar muchísimo los resultados de colocalización. Entonces, uno de los principales controles es la especificidad de los anticuerpos primarios. Un buen control es utilizar isotipos que no sean específicos y luego presentarles el anticuerpo secundario para ver cuánta marca inespecífica tenemos. Esto realmente lo necesitamos saber porque lo que nosotros queremos es que las marcas sean muy específicas. Entonces, este dato es algo que tenemos que tener. A veces también uno lo que puede hacer es no utilizar anticuerpos primarios y marcar con los anticuerpos secundarios, y de esa manera vamos a obtener, aunque sea el valor de fondo por pegado inespecífico de los secundarios, por ejemplo, a nuestra muestra. Ese es un valor que tenemos que conocer porque después lo tenemos que subtraer, lo tenemos que restar de las imágenes que nosotros vamos a obtener. También lo que necesitamos son controles de reactividad cruzada, se llama. Si nosotros tenemos un anticuerpo de una especie, los podemos enfrentar a los anticuerpos secundarios hechos para la otra especie que vamos a estudiar, y ver si si esos secundarios reconocen al otro anticuerpo primario. En general, uno, cuando tiene anticuerpos secundarios, puede llegar a tener distintas versiones de los anticuerpos secundarios. Algunos están preabsorbidas contra los anticuerpos de otras especies y dan muy baja reactividad cruzada, pero a veces uno no sabe o consigue un anticuerpo secundario que tiene un fluoróforo determinado y no sabe si actúa contra una o más especies, y si es bien específico, entonces es bueno probarlo y es bueno realizar estos controles que se hacen para una especie y obviamente después se realizan para los anticuerpos de la otra especie. Entonces acá ya estamos sumando más experimentos al verdadero experimento, ¿no? Ya vamos por 3 controles y otros. Pero antes de realizar eso también es muy recomendable, a la hora, si uno tiene la chance de poder comprar estos anticuerpos, dice, bueno, voy a hacer experimentos de doble inmunomarcación, bueno, voy a comprarme anticuerpos secundarios, bueno, voy a tener que tener
mucho cuidado en seleccionar cuáles, y los más recomendables son estos anticuerpos que están preabsorbidos para las especies con las que yo voy a realizar las dobles marcaciones. Por lo tanto, se minimiza mucho el efecto de reactividad cruzada. Y otro control, quizás el más importante todavía que estos, es el de la detección de la emisión cruzada, del blip. ¿Qué quiere decir esto? Estos controles se realizan realizando las marcas por separado. Yo voy a hacer una doble inmunomarcación como objetivo del experimento, pero lo que quiero realizar son las marcas por separado en distintos vídeos para obtener imágenes en el canal correspondiente y también en el canal correspondiente a la otra señal. Entonces, como no está marcada la otra señal, uno en general espera no detectar nada, pero lo que realmente sucede, sobre todo cuando las señales son muy intensas, es que a veces las señales pueden cruzarse. Puedo detectar en el canal que debería estar detectando la emisión, por ejemplo, solamente de la fluorescencia roja que está escrita aquí, es esta curva, y este sería, por ejemplo, en un microscopio como el nuestro, un microscopio confocal, con detección de filtros, este sería el filtro que detecta la fluorescencia roja. Pero fíjense que la emisión de la fluorescencia verde, que captada en su pico por el filtro correspondiente a la fluorescencia verde, pero fíjense que el espectro de emisión se distribuye más allá de este filtro. Y en muchos casos puede, por ejemplo, ser detectado por este otro filtro. La emisión acá, ustedes dicen, bueno, es menor, pero dependiendo de la marca, si la marca es muy intensa, puede llegar a ser detectada en el otro canal. Esto realmente puede llegar a ocurrir, sobre todo, les digo, cuando hay marcas muy intensas. Una de las soluciones que uno puede optar, y bueno, quizás que nosotros, por ejemplo, lo resolvimos en muchos casos de esta manera, es, bueno, no usemos anticuerpos secundarios en este espectro, sino que usemos todavía más corridos al rojo para quedar más alejados de este sangrado de fluorescencia en el otro canal, que nos dan, por ejemplo, en algunas marcas que tenemos con proteínas verdes fluorescentes muy intensas, y no marcamos nada en el rojo y sacamos una foto en el canal del rojo y vemos realmente un pasaje de estos canales. Por supuesto que esto nos va a dar una información errónea y nos va a alterar muchísimo los resultados reales de lo que es una colocalización, porque ahí vamos a estar viendo una colocalización donde no la hay. Entonces, una vez que ya hicimos nuestras marcas, hicimos todos los controles correspondientes, detectamos las reacciones cruzadas, el flip-through y las uniones, el pegado en específico y el ruido, ya podemos pensar en cuáles son los aspectos más importantes en la adquisición de imágenes, que también es muy importante. Una de las consideraciones es que el tamaño ahí dice tamaño, pero es el rango dinámico en el que nos... Perdón, me confundí. Sí, acá estamos hablando del tamaño real de la imagen. Tiene que ser el adecuado para aprovechar la resolución óptica. Cuando hablamos nosotros de la resolución óptica al principio y del límite de detección, dijimos que no se pueden detectar, el límite de resolución, perdón, dijimos que no se pueden detectar objetos que están a menos de 240 nanómetros. Entonces, en un microscopio confocal en el cual uno decide cuál es el área en el que va a hacer el escaneo para obtener una imagen, y también decide el tamaño, es decir, cuántos píxeles tiene esa imagen, un cuadrado de cuántos por cuántos píxeles va a ser, uno tiene que definir cuántos píxeles va a usar. Y entonces, al saber el tamaño de esos píxeles, tiene que usar el tamaño adecuado para poder detectar esos objetos que estén lo más cerca posible. Obviamente no va a usar píxeles de tamaños muy, muy inferiores al límite de resolución, porque no tiene sentido, pero tampoco va a usar píxeles muy grandes, pues donde, por ejemplo, si uno tiene un píxel de 600 nanómetros, va a tener
tener en el mismo píxel imágenes que sí pueden ser resueltas en el microscopio, pero van a quedar todas dentro del mismo píxel. Entonces va a haber colocando objetos que podría verlos como objetos separados. Ha sido mencionado antes, también en la charla de Alejandra, que hay un criterio para poder muestrear correctamente la señal aprovechando al máximo la resolución del microscopio. Este criterio se conoce como criterio de Nyquist y quiere decir que tiene que ser al menos de 2 veces la máxima frecuencia de la señal de nuestra muestra. Si nuestras muestras son objetos muy pequeños, menores al tamaño de la resolución, entonces tenemos que mostrar al menos 2 veces dentro de ese tamaño. Eso quiere decir que un emisor puntual, que tiene menos del tamaño de la resolución, como vimos antes, tiene que ser muestreado en un cuadrado de 3×3, que es como se dice generalmente. Eso quiere decir que estamos al menos con 3 píxeles dentro de ese tamaño, si píxeles podrían ser de 60, 70 nanómetros, estaríamos mostrando bien unas imágenes obtenidas con un objetivo de inmersión de buena apertura numérica, que es lo que nos da una resolución de alrededor de los 200 nanómetros. De esta manera, nosotros una imagen que tiene un determinado detalle, si no es que la mostramos bien y si nuestros píxeles son mezclados incorrectamente y tenemos píxeles de mayor tamaño, vamos a perder esos detalles y vamos a tener esas imágenes de baja resolución. Entonces, esto es lo que nosotros en los confocales lo detectamos realizando zoom de las imágenes, ¿no? A veces uno tiene un campo completo que tiene una baja resolución, pero uno puede llegar a hacer un zoom adecuado en un determinado sector y poder aprovechar al máximo la resolución del microscopio. La otra cosa que también se mencionó en la clase anterior es el rango dinámico, porque, como vamos a ver más adelante, las técnicas de colocalización, muchas de ellas, son muy influidas por la intensidad de luz que uno detecta. Entonces, ese rango dinámico, que como explicó Alejandra, es la cantidad de niveles de grises con los cuales uno detecta los distintos niveles de emisión, esto que en las imágenes se ve como imágenes de 8 bits, 4 bits, 2 bits o 1 bit, es lo que nosotros necesitamos aprovechar bien. Por supuesto, siempre nos conviene aprovechar al máximo ese rango dinámico, porque muchas de estas herramientas de colocalización que vamos a usar, justamente lo que miden es la intensidad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de ir disminuyendo los bits, vamos a ver que vamos a ir perdiendo la cantidad de colores que estamos, colores en este caso, ¿no? Escalas de grises, que vamos detectando, ¿no? Hasta directamente pasar, por ejemplo, una imagen de 2 bits tiene 4 escalas de grises nada más, y esto es lo que llegamos a poder detectar con bit 2 y así. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir perdiendo información, sobre todo si uno a veces necesita procesar antes la imagen, porque uno cuando tiene la imagen en el microscopio generalmente ya viene con una escala correcta, pero si uno necesita hacer un procesamiento previo, hay que tener mucho cuidado de no realizar alteraciones en el rango dinámico, porque podríamos llegar a perder mucha información. Otra cosa que hay que evitar es la saturación de la imagen, por el mismo motivo, porque en muchos casos estamos midiendo la intensidad de luz píxel a píxel. Entonces, la adquisición tiene que evitar esta saturación en la que uno cae muchas veces uno cae muchas veces a la hora de obtener un mayor contraste. Al querer obtener un mayor contraste, a veces eleva las intensidades y a veces se pasa y genera una saturación en la imagen. Pero esto nos va a traer muchos problemas, porque si uno, por ejemplo, si se fijan acá y medimos la intensidad de luz a lo largo de esta línea que seleccionamos acá, en una imagen bien obtenida, vemos que en este segmento de estos nervios, vemos que hay distintas intensidades máximas y mínimas que van subiendo y bajando, y
y podemos detectarlas, o por lo menos obtener distintos valores de intensidad de luz a lo largo de todo el ancho de esta fibra. Pero si nosotros llegásemos a saturar estas imágenes, es como que llegamos a tener un valor máximo a lo largo de toda esta línea, a lo largo de todo este ancho, y nos perdemos todas estas diferencias. Y como muchos de los métodos, que ya dije antes, detectan y dependen de las diferencias de intensidades, entonces esto de esta manera lo estaríamos perdiendo. Así que es algo que tenemos que tener mucho cuidado también a la hora de tomar una imagen que no sea útil para un experimento de colocalización. Uno puede verlo gráficamente en los microscopios, por ejemplo, al cambiar escalas colorimétricas que te indican con colores cuáles son los puntos que se están saturando. Por ejemplo, esta escala que se llama High-Low, que puede ser observada desde una captura de pantalla de nuestro microscopio, nosotros podemos detectar dónde están los puntos que colocalizan utilizando esta escala, y nosotros lo que vemos es que los puntos rojos serían las zonas donde estaría colocalizando. Bueno, cuando yo tengo una imagen así, lo que hago, bueno, uno puede disminuir la intensidad del láser o disminuir el tiempo de adquisición para dejar a nada la cantidad de puntos que saturan. A veces no es tan fácil, porque a veces dentro de una misma célula hay zonas que tienen mucha intensidad, y otras zonas que también son de interés y tienen menos intensidad, entonces a veces tienen que llegar a un cierto compromiso al respecto, o directamente decir, bueno, hay zonas que van a estar saturadas, entonces hay herramientas de colocalización que no voy a poder usar. Por ejemplo, todas las que dependan de la intensidad de luz no las voy a poder terminar usando, finalmente. Entonces, ahora que ya obtuvimos las imágenes, las marcaciones, vamos a discutir acerca de los métodos para determinar la colocalización. Ahora hay muchos métodos, y no todos son los mismos. Tampoco es que uno tiene que hacer todos los métodos simultáneamente, porque lo importante es saber para qué nos sirve cada uno de estos métodos. Ese es el mensaje principal de esta charla. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es un método visual. Es decir, uno tiene que poder ver la colocalización, sobre todo porque si uno después va a decir hay una determinada colocalización entre una marca y otra, y no tiene una foto para mostrar que hay dos estructuras colocalizando, nadie le va a creer, por más que tengan todos los resultados. Si no hay una imagen que nos muestre lo que queremos ver, no vamos a tener ningún resultado realmente confiable. Entonces uno lo que hace es una imagen, es hacer merge, también hay métodos visuales, gráficos, que pueden hacer la colocalización, vamos a verlo ahora. Y métodos hay muchos métodos, nosotros vamos a mencionar los más clásicos, el método de Pearson, introducido por Eric Manders de la Universidad de Ámsterdam en 1992, el método de Spearman, que vino posterior, que son métodos que dependen de la intensidad, y después métodos que no dependen de la intensidad, o algunos parcialmente, como el coeficiente de solapamiento, también introducido por el mismo Manders, y los coeficientes, que llevan su nombre, de Manders, introducidos en el año 1993. Y finalmente, vamos a hablar también de un test de significatividad de la colocalización. Entonces, estos son los tests de los que nosotros vamos a hablar. Vamos a comenzar por la primera parte, como yo les decía. Primero tenemos que tener una imagen y tenemos que poder mostrar que hay una colocalización. En este caso que nosotros estamos viendo acá, tenemos una marca en canal rojo, otra marca de canal verde, y si nosotros hacemos un merge de las imágenes, nos va a dar un hermoso color amarillo de la colocalización, que es una colocalización perfecta. Cada punto de esta imagen colocaliza con cada punto de esta otra imagen. Y además, para tener una imagen así, a veces que mucha gente busca estas imágenes, tiene que tener muchas otras consideraciones. Por ejemplo, que ya van a los temas anteriores, que ya van de los que hablamos, que ya van a los temas de la adquisición de la imagen, por ejemplo. Porque lo que uno necesita es que las intensidades, para obtener esta imagen así, en amarillo tan lindo, uno necesita que las intensidades de estas marcas sean comparables, porque por ahí uno tiene
exactamente esa misma marca, pero es menos intensa, y ya quizás este color se sobresalga sobre este otro y la información visual no sea tan detectable. Uno claramente también puede a veces señalar y marcar, en el caso que no sea posible obtener imágenes con intensidades comparables, directamente ir a flechas y señalar en este punto, ven, hay una marca, en este otro punto, en el otro canal también está la marca. Esa es una manera también válida de demostrar que los objetos están en el mismo lugar. Y también, como uno lo que pueda realizar, es una representación gráfica. Lo que uno grafica es en un eje las intensidades que encuentra en un canal y en el otro eje las intensidades que encuentra en el otro canal. Entonces, como ven acá, como los puntos más intensos correlacionan con los puntos más intensos del otro canal, vemos que se forma esta nube de puntos que más bien parecen orientarse alrededor de una recta perfecta. Muy bien. Ya que estos puntos se orientan de esta manera, es bueno obtener un valor numérico que nos diga cómo es esta localización. Entonces, en 1992, Eric Manders propuso utilizar métodos viejos axiomáticos conocidos como los coeficientes de correlación de Pearson. Esta es la fórmula del método de correlación de Pearson, que es la covarianza de las dos señales de intensidades. Siempre las menciona como R, que para el canal rojo y para el canal verde, pero uno puede hablar de las intensidades de un canal o del otro, independientemente de qué color sea, dividido el depth estándar entre las dos señales. Ahora bien, este es un valor que, como cada valor está restado por el valor promedio de intensidad, puede estar variando entre 1 y menos 1. En el caso de que este valor de correlación de Pearson sea de 1, estamos hablando de una colocalización perfecta. Es decir, cada píxel de nuestra imagen tiene exactamente el mismo valor en un canal que en el otro. Eso nos daría un coeficiente de Pearson de 1. Por otro lado, el valor extremo del otro lado, que es el menos 1, sería la exclusión perfecta. Es decir, que cada píxel que tiene un valor en un canal tiene el valor nada en el otro canal. Es decir, donde hay una marca no está la otra. Entonces también nos puede dar datos, un valor numérico con lo cual nosotros podemos demostrar exclusión entre imágenes. Entonces, el resultado del coeficiente de Pearson es qué tan parecida es una imagen a otra. Entonces, uno ya, sabiendo esto, ya puede decir, bueno, yo tengo una imagen, veo un canal, veo el otro canal y los veo muy parecidos, entonces es un buen método para poder demostrar numéricamente esto y cuantificarlo y tener un gran número de valores de datos y de las estadísticas. Y depende, en ese caso, como comparamos las intensidades entre un canal y el otro, depende de las intensidades absolutas. Por eso tantas precauciones que uno tiene que tomar antes de obtener la imagen. Ahora bien, en estos casos de colocalizaciones perfectas, que nos dan estos coeficientes tan elevados, no siempre ocurre eso en las imágenes que uno obtiene. Y las diferencias de intensidades y ciertos aspectos nos pueden alterar mucho este coeficiente de Pearson, que, como ya les dije, números muy cercanos a 1, números muy cercanos a menos 1 nos dan una muy buena información de qué es lo que está pasando, de si las imágenes son parecidas u opuestas. En este caso, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué es donde mayormente caen los valores de colocalización? Y cuando uno hace estas mediciones, ¿qué pasa en el medio? Bueno, ¿por qué se puede ir alterando este coeficiente? Bueno, las diferentes intensidades en un canal o en el otro, que como ya les mencioné, cuando uno hace un mesh no es que quede un amarillo muy potente, pero realmente uno puede decir así, está una colocalización casi perfecta, pero las intensidades son distintas. Vean cómo corren la nube de puntos hacia uno de los ejes, ¿no? El eje verde nos va a dar valores mucho menos intensos que el eje rojo.
Y esto nos va a disminuir algo la correlación entre las dos imágenes. Otras situaciones, que es casos de colocalización parcial, donde partes de una señal están colocalizando con la otra señal, y hay muchas partes que no colocalizan, pero uno claramente puede detectar estructuras que sí se encuentran en los mismos sitios. En ese caso, también nos va a dar un coeficiente de Pearson que el cual nosotros no vamos a poder obtener conclusiones, a pesar de que visualmente tengamos una clara asociación entre las dos señales. Generalmente estos se ven como unas nubes más borrosas de puntos. Estos serían aquellos que están colocalizando, pero los que están más hacia los extremos de los ejes serían señales que no están colocalizando. Y acá también podemos incluir los ruidos del background de cada una de las imágenes. Esos también tratamos de disminuir desde la marcación, desde que recién empezamos el experimento. Pero como siempre están, siempre aportan este ruido a la detección de la señal, y bueno, eso altera mucho al resultado que obtenemos en el método de Pearson. Acá tenemos un ejemplo de exclusión, ¿no? Cuando nosotros mencionábamos exclusión, que puede ser, bueno, señales que están en un sitio y señales que están en otro sitio, absolutamente no colocalizantes. Pero lo que sí nos va a influir un poco son los valores también muy bajos, los valores cercanos a cero, que pueden caer también en forma de una nube muy densa aquí, y también meterse en este coeficiente de correlación y bajarlo un poco. Acá tenemos un resumen de hacia dónde modifican esta nube los distintos alteraciones de las imágenes, ¿no? Como por ejemplo el ruido basal, que se concentra en la nube de puntos acá, y los pasajes de canal, por ejemplo, de verde a rojo, nos estaría disminuyendo la nube hacia este lugar. En el caso de que hubiera, fíjense cómo puede alterar mucho el coeficiente, esto que es lo que nosotros podemos obtener, por ejemplo, en una doble inmunomarcación con anticuerpos secundarios que crucen las especies que queremos detectar. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado en que eso no ocurra. Entonces, esto puede mejorarse, muchas de estas cosas pueden mejorarse utilizando umbrales, es decir, bueno, quedémonos solamente con los píxeles que se alejen de los valores más bajos. Pongámosles un umbral a un canal y al otro canal, y de manera similar a lo que ocurre en el comercial de grupo, nos quedamos con un cuadrado donde están los puntos donde podrían haber más colocalización, en el caso de tener una señal de este tipo, y después podemos detectarlos y llevarlos a realizar un mapa de colocalización y decir, bueno, esta es la zona donde están los puntos que colocalizan. Y acá, por ejemplo, tenemos mucha señal que no está colocalizando, que bueno, no va a caer en este mapa, pero va a caer, como es menos intensa, por debajo de los valores de estos umbrales. Entonces, también, como el fondo de una imagen, cuando uno realiza un coeficiente de Pearson, uno pone la foto y analiza absolutamente todo lo que hace la foto, pero hay una foto, también está el fondo, las zonas que no son de las células, o algunas otras estructuras que pueden ser un tejido, otros tipos celulares, o algo por el estilo que uno no quiere analizar. Así que es muy importante también para este y para otros métodos poder utilizar regiones de interés, es decir, de alguna manera, con alguna de las herramientas, como lo que vimos en la clase anterior de Alejandra, podríamos segmentar y tener máscaras que nos detectan las célula por célula, por ejemplo, o estructura intracelular por estructura intracelular, si quisiéramos segmentar, y realizar individualmente dentro de cada una de estas regiones de interés la medición de estos parámetros de colocalización, ya sea Pearson o ya sea cualquiera de ellos. Entonces, fíjense cómo en estos casos la imagen completa nos da una nube confusa que está construida por tres rectas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es distinto el grado de colocalización en estas tres células diferentes. Acá hay un grado menor, acá hay un grado intermedio y acá hay un grado mayor. Lo vemos a ojo más amarillo. Entonces, la sumatoria de todo nos va a dar una nube confusa, un valor de Pearson muy bajo,
pero los Pearsons individuales de cada uno de esos ya van a ser mucho más elevados y bastante cercanos a uno, como para uno poder decir, bueno, hay una codificación de tipo de Pearson bastante importante en cada una de estas series. Ahora bien, este método de Pearson, como vimos, es muy dependiente de la intensidad de la señal. Por lo tanto, nosotros queremos, en muchos casos, esto no es posible y además depende de una relación lineal entre las intensidades. Quiere decir que cuando disminuyan las intensidades, disminuyan todas en un canal de una manera y en el otro canal de la misma manera. Esto no siempre pasa así. Entonces, el método de Spearman es muy similar al método de Pearson, solamente que en lugar de ver los valores absolutos de intensidad, lo que hace es darle a cada valor de intensidad un valor de ranking. La fórmula, y como es muy similar, también estos valores de este coeficiente varían entre menos 1 y 1, también quiere decir lo mismo los resultados de los valores, pero en lugar de observar intensidades o sus valores absolutos, los vemos como valores de ranking, es decir, el menos intenso le damos un ranking 1, el valor siguiente que de intensidad le damos 2, y así, si hay dos valores iguales, le damos el promedio en el ranking y después seguimos contando. No, acá no hay un 4,5, sino que promediamos 4,5 y después seguimos al 6. Y así desde el valor menos intenso hasta el más intenso en toda la imagen. Y hacemos esto para el otro canal y comparamos. Entonces, acá tenemos un caso, miren estas esferas, por ejemplo, acá, en el cual nosotros tenemos una intensidad en el rojo, que varía del centro hacia la periferia de esta manera, y una intensidad de verde que varía de una manera distinta. Ven que acá se hace cada vez más oscura mucho antes que lo que se hace oscura la señal al rojo. Esto en el gráfico lo podemos ver de esta manera. El color 1 se hace mucho menos intenso cuando todavía hay una gran intensidad del color 2, que es el rojo en este caso. Esto nos disminuye el valor de Pearson, pero cuando nosotros aplicamos la metodología de Spearman, esto directamente lo linealiza y la colocalización puede ser detectada con un coeficiente mucho mayor. Entonces, estos dos métodos tienen una limitación muy grande porque ya sea directa o indirectamente, todos dependen de las intensidades. Y también se ven muy afectados por zonas donde hay intensidad de alguna marca y no hay colocalización. Por ejemplo, en estas imágenes claramente hay una colocalización en estas estructuras celulares y no hay colocalización, por ejemplo, donde están estas marcas verdes por fuera que aportan un valor y disminuyen los coeficientes tanto de Pearson como de Spearman porque no tienen un correlato en la otra señal. Pero claramente uno ve las imágenes y dice, bueno, acá hay una luz de colocalización. Veo que ciertas partes, por lo menos de una marca, están colocalizando con ciertas partes de otras. Entonces, posteriormente a la propuesta de utilizar el coeficiente de Pearson, el mismo autor, Manders propuso utilizar este otro coeficiente que se llama coeficiente de solapamiento, que tiene un valor entre 1 y 0, y que si se fijan suma para cada píxel la multiplicación entre sus valores de intensidad, y fíjense que si alguno de los valores de intensidad de alguno de los píxeles es 0, directamente es como que no lo estaría contando, porque no se estaría sumando al total de esta sumatoria que hay aquí arriba. Por lo tanto, acá lo que podríamos decir con este coeficiente es que contamos cuántos píxeles se están colocalizando y lo estaríamos dividiendo por, o mejor dicho, cuántos objetos se están colocalizando y lo estaríamos dividiendo por el número total de objetos. Esto no depende de las intensidades ni de las intensidades, no depende de las diferencias de intensidades entre las señales, hasta que haya una o que haya otras para poder detectarlo. El valor, en este caso, no pasa a números negativos, sino que oscila entre menos 1, entre 0 y 1, y 0 tendría que ser no hay nada de solapamiento, y 1 quiere decir que todos los píxeles están solapándose entre las dos señales.
Entonces nos están indicando eso, cuántos objetos hay colocalizando del total de objetos. Entonces, lo que no nos dice este coeficiente es cuál es el aporte de cada canal. Porque nosotros cuando vimos las imágenes vimos que había mucha colocalización por un canal y no por otro. Entonces, una manera de separar los aportes de los canales es aplicarle el cuadrado, elevar al cuadrado este coeficiente y expresar, de esa manera podemos expresar el coeficiente de solapamiento como una multiplicación entre dos coeficientes que se llaman K1 y K2. Lo único importante de acá es que cada uno de estos coeficientes solamente depende de la intensidad de uno de los canales, variaciones en la intensidad de uno de los canales. Y nos pueden ayudar, de hecho los algoritmos y los programas que nosotros utilizamos nos pueden ayudar para determinar, bueno, cuál es el canal que está aportando a, por ejemplo, que el coeficiente de solapamiento ha sido bajo. Bueno, entonces, esto es muy sensible al ruido, por ejemplo, y si hay mucho ruido en un canal, este coeficiente puede hacerse muy bajo, y si se hace 0, por ejemplo, nos va a disminuir el coeficiente de solapamiento, entonces podemos detectar cuál es el canal que estaría influyendo más sobre el coeficiente total. Pero, acto seguido, lo que hicieron los autores es definir otros coeficientes, que se conocen como M1 y M2, que son dos coeficientes también correspondientes cada uno a los dos canales que estamos estudiando, que lo que hacen es sumar las intensidades de los píxeles, pero de aquellos que están colocalizando, es decir, suma estos píxeles si es que de este canal, del canal rojo, por ejemplo, acá está escrito, si es siempre que el valor del píxel correspondiente en el otro canal sea positivo. Si no es positivo, no lo va a sumar. Y lo va a dividir por el número total de píxeles. Perdón, por la sumatoria total de las intensidades que hay en todos los píxeles. Y lo mismo va a ser con el otro canal. Por lo tanto, estos dos coeficientes de Manders, M1 y M2, son totalmente independientes de la intensidad, porque no estamos considerando solamente que haya señal en el otro canal y después dividimos la señal que está colocalizando por la suma de las señales totales. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es cuántos píxeles, cuántos objetos, por ejemplo, están colocalizando del total de objetos de un canal. Y el otro coeficiente nos lo dice... Perdón, tenés más o menos 5 minutos. Muy bien, vamos a terminar en el 5 canal. Esto, claramente, como ven acá, requiere un umbral, que es lo que nosotros vamos a aplicar para obtener estos coeficientes. También hay un test de significatividad que nos dice si la... Vamos a usar esto. Pero también es importante, vamos a mencionar también que, por supuesto, todo esto lo hacemos utilizando plataformas como el Fiji, que Alejandra antes, en el cual vamos a concentrarnos nosotros en obtener una corrección de Manders para obtener estos parámetros M1 y M2 que voy a mostrar, y esta es una herramienta en la cual podemos insertar una imagen de un canal a otra imagen del otro canal, y también podemos insertar actividades de interés como por ejemplo las máscaras de las células, y podemos automatizar estas mediciones para obtener muchas mediciones en muchas células. Nos interesa detectar por células qué es lo que está pasando, y acá tenemos una marca de IL1 en un canal LSFB, en el otro canal que acá lo mostramos en rojo. Lo primero que hacemos es detectar las regiones de interés que nos dibujan el contorno de cada una de las células, y tenemos guardado eso, y después aplicamos un umbral. Entonces nosotros aplicamos un umbral en los dos canales y realizamos la colocalización entre ellos. Obviamente que sobre estas imágenes no voy a hacer una priorización de Pearson o de Fermat, porque son imágenes que tienen valores 0 y 1 nada más. No tengo diferencias de intensidades, pero para obtener los coeficientes de Manders esto me sirve, esto es útil. Entonces, de esta manera puedo reconocer cuáles son las áreas que están colocalizando y obtener los valores célula a célula, los coeficientes M1 y M2, es decir, cuánto de este canal está colocalizando con este y cuánto de este canal está colocalizando con este. Y de esta manera, bueno, nosotros utilizamos bastante en el Instituto
instituto para hacer distintos análisis y podemos estudiar, en este caso, es el paso de la interleucina 1 por las vesículas autofágicas liberadas de la célula, y vemos que, bueno, de acuerdo a la un incremento hasta luego que se liberan y disminuye la entrada de esta proteína, por ejemplo, a este compartimiento. Y a su vez también podemos no solo quedarse uno con estas imágenes, ya que tiene tantas estructuras reconocibles, uno puede medir la intensidad del área que ocupan y también obtener más valores al respecto. Pero bueno, aquí claramente lo que nosotros no tenemos es una colocalización de tipo de Pearson nosotros, y tampoco tendría sentido pensar que una marca, en este caso, está colocalizando absolutamente en cada píxel con la otra, sino lo que queremos saber es si esta proteína está entrando a estos compartimentos, a estas vesículas. Por lo tanto, ya teniendo todo esto en cuenta, nosotros ya estamos como eligiendo un método de demandas para poder tener una colocalización que la hubiera. Así que bueno, como conclusiones, quiero recalcar la importancia de la constitución correcta de imágenes, que también es muy importante poder presentar una imagen, así que bueno, acá hay una colocalización, si ahí te va a crear, si uno presenta diferencias entre valores de coeficientes, pero bueno, si no hay una imagen que compensa, no pasa nada. Y también saber qué es lo que significa cada uno de estos métodos a la hora de elegirlos. Entonces, bueno, muchas gracias, y acá les dejo mi mail también para que ustedes, cualquier cosa, si están interesados en realizar alguna de estas metodologías, por ejemplo, de colocalización, se pueden contactar. Nosotros ofrecemos a otros institutos también análisis de imágenes como estos para poder obtener algunos de estos coeficientes o poder planificar un experimento a la hora de tener un resultado de este tipo. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Fede, muchas gracias por la charla, muy linda. Y bueno, mientras esperamos también más preguntas de la audiencia, empiezo yo con alguna. Si hay alguna manera de salvar el bleeding de un canal al otro en el momento de la adquisición, si hay alguna manera, quizás uno no tiene tantos anticuerpos secundarios o no puede, una marcación particular, elegir dos que no se solapen, si hay alguna manera de salvar eso. Y si uno está muy limitado por los anticuerpos secundarios que tiene, puede llegar a resultar difícil. A veces invertirlos es la solución. A veces, si uno está marcando con, por ejemplo, pasaje de canal de rojo a verde, en una señal que no es muy intensa, no es tanto como el de verde a rojo. Desde el verde a rojo se pasa más porque el espectro de emisión tiene esa caída lenta hacia el espectro rojo, que entra dentro de los filtros de detección. A veces los microscopios tienen distintos filtros de detección, los microscopios por filtros, ¿no? Y podemos optar por algunos filtros un poco más estrictos para obtener intensidad. Vamos a obtener menos intensidad, pero más específica por ahí, de un canal, y rechazar un poco más la que se esté pasando por filtro. Bueno, hay casos de microscopios espectrales en los cuales uno puede seleccionar las longitudes en las que va a detectar. Y el mejor de los casos sería correrse mucho en el espectro y cambiar los secundarios hacia, por ejemplo, de un fluoróforo verde, si es que es el que es muy intenso, hacia rojos más lejanos. Pero principalmente serían esas las formas de detectar. También a la hora de realizar la marca, uno puede realizar marcas de manera secuencial, no simultáneas. Eso también puede mejorar mucho. Después acá una pregunta de la audiencia, pregunta ¿qué nos indica un Pearson cercano a 0 o 0,1, por ejemplo, que no es absoluto como, bueno, colocalización total o nada de colocalización? Cercano a 0 no nos indicaría, no podemos decir que
no nos indicaría nada. Realmente podemos confiar en qué valores tenemos cuando estamos arriba del 0,5, 0,6, 0,7 y arriba de eso podemos decir, bueno, sí, acá hay bastante solapamiento, o mejor dicho, colocalización o correlación de intensidades. Y a su vez lo opuesto para los valores negativos, pero los valores que están rodeados en cero puede haber tantas cosas que estén influyendo en la caída del valor de Pearson que la verdad no podemos obtener conclusiones, y ya ahí es cuando podríamos pasar a otros métodos, incluso por ejemplo Spearman. Podemos rankear las intensidades y realizar el mismo tipo de medición ahora con intensidades rankeadas y ver qué pasa. Si ahora los valores suben, bueno, quizás el tema sea que no había una linealidad entre las intensidades y por eso el Pearson era tan bajo. Así que esa es una de las posibilidades. Otros valores que bajan esto pueden ser ruidos y cosas que uno tiene que eliminar de alguna otra manera. También acá nos preguntan si existen métodos para normalizar imágenes de anticuerpos contra proteínas totales detectadas por un fluoróforo que una proteína en general. A ver si entiendo la pregunta. Uno detecta las proteínas en generales con una marcación y con un anticuerpo específicamente alguna de ellas, ¿no? Y si no hay entrecruzamiento, si no hay bleed-through, por ejemplo, de la intensidad, uno lo tomaría como una marca, como dos marcas independientes. Entonces uno debería tomar la señal, si uno quiere hacer, por ejemplo, un Pearson, debería tomar las señales de acuerdo a tener un rango dinámico similar entre ellos, ¿no? Pero valores más intensos anden por los mismos valores en los dos canales. Creo que el mayor cuidado sería el de evitar el bleed-through, pero bueno, uno en la adquisición, uno podría ajustar la ganancia, los tiempos de exposición, la potencia del láser, etcétera, como para llegar a obtener esas normalizaciones de ambas intensidades. Y por último, ya también tratando de cerrar, teniendo en cuenta lo que vimos en las presentaciones anteriores, si hay alguna técnica, alguna herramienta que pueda utilizarse para el análisis de las imágenes que fueron adquiridas por el microscopio de super resolución, como las herramientas que tenemos para las del microscopio confocal. Claro, ayer en la charla de Fernando Stefani veíamos que muchas cosas que veíamos colocalizantes en el microscopio de fluorescencia común se veían como estructuras separadas, porque realmente está pasando. La clave de todo esto es el límite de resolución. Entonces las técnicas de análisis están yéndose hacia, ya así como la microscopía está avanzando en la super resolución, están surgiendo técnicas como para analizar eso. Ya no están viendo, comparando píxel a píxel las intensidades, sino que hay muchas técnicas que comparan distancias entre las señales. Por ejemplo, lo que hacen es a cada píxel en el que se detecta una señal generar radios y ver cuántos píxeles la otra señal hay alrededor de ese radio y hacer relaciones al respecto, o medir las distancias entre los píxeles que hay dentro de un determinado radio y hacer correlaciones al respecto. Entonces se tienen valores símil Pearson, Spearman, pero que ya no son posiciones en el mismo lugar, sino que son valores de distancia. Así que bueno, sí, la respuesta es sí, hay algunas de estas estrategias para estudiar de manera similar a la colocalización las cercanías, podríamos decirlo, en la microscopía de super resolución. Buenísimo. Hay un par de preguntas más, pero creo que estamos en tiempo. Así que te agradezco, Fede, por la charla. Bueno, cualquier cosa, para eso dejé mi email ahí, me puedes consultar en cualquier momento. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fede, por la charla y gracias a todos. Bueno, llegamos al final de este curso. Queremos agradecerles la participación y los comentarios que dejaron en el chat de YouTube. Realmente estamos muy contentos todos por la respuesta
de los participantes, así que esperamos que lo hayan aprovechado tanto como nosotros. Y les decimos que la semana próxima, el día 11, a las 18 horas, vamos a hacer un webinar sobre COVID-19, donde va a participar la doctora Akiko Iwasaki de la Universidad de Yale. Así que están todos invitados, ya mandaremos el flyer de difusión en breve. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.